Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para contarles la actualidad del día, para enmarcársela en contexto, para analizarla juntos, si así lo creen oportuno, si así lo creemos nosotros también, con rigor y con valentía, y en un ambiente de libertad, como solo van a encontrar en este medio de comunicación. Hoy empezamos con una noticia triste, porque quiero participarles el fallecimiento de un gran analista político, sobre todo de la actualidad en su país, en Francia, don Patrick Marion, que nos ha ilustrado tantas y tantas las veces sobre resultados de elecciones, sobre problemas políticos, como por ejemplo los chalecos amarillos en su día. En fin, bueno, pues don Patrick Marion nos ha dejado y quiero aprovechar pues para producir este recuerdo y para mandar un fuerte abrazo a su familia, que seguro que lo estará pasando mal. Bien, empezamos nuestro repaso a la actualidad internacional con una noticia que tiene que ver con el éxito de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales. Los republicanos han ganado en los 7 estados, los famosos 7 estados de los que tanto les hemos hablado, donde se decidían las elecciones. Bueno, pues en esos 7 estados, la mayor parte de los cuales habían votado a Biden, ahora se ha impuesto una nueva mayoría, la de los representantes del Partido Republicano de Donald Trump. Es verdad que todavía no se puede decir, sí se puede decir, que tiene 5 millones de votos en las presidenciales, sí se puede decir que tiene mayoría en el Senado, pero todavía no podemos decir, aunque esté muy cerca de conseguirlo, que tenga mayoría en la Cámara de Representantes norteamericanas. Y la razón es que han tenido que recurrir al recuento de las papeletas en muchos colegios electorales de diferentes condados de los diferentes estados que componen Estados Unidos, y por ahora no se ha dado por definitivo el reparto de los representantes en la Cámara Baja norteamericana. Sabemos que está muy cerca de conseguir el partido de Trump esa mayoría, pero no se puede decir que esto esté hecho, Yo se lo iré contando porque esto es un tema clave. Depende de ello que Trump tenga 2 años en los que controle el poder político de cabo a rabo en Estados Unidos. Congreso, Senado, Supremo y Presidencia, que es mucho tener. Lo veremos. Lo que sí les puedo contar es que ha habido una llamada de felicitación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Donald Trump por su éxito electoral, y que Donald Trump ha querido meter en la conversación, porque estaba con él cuando se produjo la llamada de Zelensky, a Elon Musk. Elon Musk, como saben, es el gran multimillonario, el dueño de la red X, de la red de Twitter, y dueño de la empresa de coches eléctricos Tesla. Lo quiso meter Trump en la conversación, lo cual ha abierto un no pequeño escenario de rumores que dan por hecho que Elon Musk va a ser una pieza esencial de la nueva administración de Donald Trump en la Casa Blanca. Ya lo veremos. Vamos a ver cómo fue esa conversación. Creo que el presidente Trump quiere realmente una solución rápida. La quiere, pero eso no significa que vaya a ocurrir. Digo esto sin acusar a nadie. Simplemente señalo dónde estamos. Estamos en guerra con Rusia. Y es un hecho que son el enemigo más difícil de este siglo. Bueno, esta es la conclusión que saca Zelensky después de esa llamada a Donald Trump. Bien, ya nos centramos en el tema Mollar. Mañana se cumplen 2 semanas de la tragedia, la catástrofe de la Dana en Valencia. Y pues todos nos preguntamos cómo van las cosas. Y las cosas pues van recuperando, en cierto modo, cierta anormalidad, pero con ritmos de rutina. Han abierto 50 escuelas, sabemos ya que pronto se va a recuperar el servicio del AVE Madrid-Valencia. En fin, en cualquier caso, estamos hablando de recuperaciones muy difíciles. Ha abierto algún comercio en las zonas más implicadas en la Dana, pero en cualquier caso, lo que llama la atención es la respuesta de los valencianos, que se produjo este fin de semana, clamando por la dimisión de su presidente autonómico, el hombre del PP, Carlos Mazón. Vamos a ver cómo se produjeron estas manifestaciones en Valencia.
Este fue uno de los momentos finales de la manifestación en Valencia contra la gestión de la Dana. Se vivieron varios momentos tensos. Se concentraron alrededor de 130.000 personas, según la delegación del gobierno. La marcha fue convocada por 40 organizaciones y sindicatos de izquierda de la Comunidad Valenciana. Colectivos nacionalistas catalanes también dirigían la movilización. Los organizadores habían pedido que no hubiese violencia, pero acabó en una batalla entre policías y manifestantes. El Partido Popular Valenciano les acusó de montar lío y colapsar la ciudad. Mazón era el objetivo. Hubo algunos cánticos contra Sánchez, pero fueron silenciados rápidamente. No dejaron que se criticara la gestión del Partido Socialista y su responsabilidad en la Dana. Y si alguien lo hacía, se convertía en objetivo. La policía es que no puede autorizar. ¡Policía! ¡Señor policía! Da igual, no lo ha organizado la policía puede visitar, pero no puede, porque no lo habéis organizado vosotros. Han intentado pegar. Otra señora con una escoba en la mano comenzó a barrer a la policía. ¿Acaso simulaba lo que a escasos kilómetros está ocurriendo para intentar paliar las consecuencias de la Dana? La tensión se vivió en el Palacio de la Generalidad. Hubo lanzamientos de bengalas contra los balcones, enfrentamientos con la policía. Incluso acorralaron a un grupo de la UIP que consiguieron salir airosos de la situación. Ángel Víctor Torres, a pesar de los disturbios, habló así de lo sucedido en la manifestación. Bueno, lo primero es que dentro de los cauces que tienen que prevalecer siempre de la manifestación pacífica y además reglada, todo el respeto por parte del Gobierno de España al derecho ciudadano de la manifestación o de la expresión pública. En otras ocasiones el Gobierno utiliza otros términos cuando hay disturbios. Así acabó la fachada de la Generalidad, con manos rojas. Mazón, por su parte, no va a dar declaraciones hasta el jueves. No se esperan dimisiones, pero sí una remodelación del Ejecutivo para la reconstrucción de los efectos de la Dana. Génova pretende sostener a Mazón, pero no lo tienen tan claro con alguna consejera, como la de Emergencias. Bueno, algunas noticias sí han llegado de Valencia y son tristes. Por ejemplo, recordarán que se buscó durante mucho tiempo a ver si estaban con vida o no a 4 empresarios que se habían reunido a comer, que eran proveedores y o amigos, las dos cosas son posibles, de Juan Roig, el dueño de Mercadona. Al final han sido hallados los cuerpos del propietario de Luambi, del fundador de SPB y del de los colegios Mas Camarena, que habían desaparecido cuando terminaba esa comida conjunta de los 4. Así es que, bueno, pues estos ya no han saltado de la lista de desaparecidos y están ya en la lista de los fallecidos por causa de la Dana. Ese balance, el balance de los desaparecidos, de los fallecidos, la circunstancia de cómo van las búsquedas y de que, por ejemplo, han tenido que vaciar el caudal de la Albufera para facilitar el encuentro de algunos cuerpos que se cree que pudieran estar en el fondo de sus aguas, son el motivo del siguiente trabajo. Las cifras continúan actualizándose a cuentagotas. Según los datos comunicados por el Gobierno en la noche del domingo, se eleva a 222 el número de víctimas mortales confirmadas. La mayoría pertenecen a la Comunidad Valenciana y el resto son de Castilla-La Mancha y Andalucía. De ellos, 195 cuerpos ya han sido identificados y se han entregado 140 a sus familias. Actualmente aún hay 32 expedientes activos por denuncias de desaparición en la provincia de Valencia, 32 personas que no han sido encontradas, aunque todos los esfuerzos se centren en dar con ellos. Y no había noticias de ellos desde el fatídico martes 29 de octubre, que quedaran a comer en Chiva, hasta ayer, que los equipos de rescate han encontrado los cuerpos sin vida de 3 de los 4 empresarios valencianos, los de Vicente Tarancón, fundador de la marca deportiva Luambi, Miguel Burdeos, fundador del grupo empresarial SPB con marcas como Bosque Verde y Deliplus, y de José Luis Marín, propietario de Colegios Siglo XXI. Del que todavía no hay noticias es de Antonio Noblejas, director general durante más de 15 años de la Escuela de Empresarios EDEM. Antonio aún continúa desaparecido. Poco a poco las labores de limpieza van dando sus frutos, aún queda muchísimo trabajo por delante, mucha gente que lo ha perdido todo y que tiene que empezar de cero. Algunos colegios que han podido han vuelto a abrir sus puertas, las comunicaciones se van recomponiendo poco a poco. De hecho, hoy a las 2 de la tarde se han puesto a la venta billetes para el AVE entre Madrid y Valencia para viajes a partir del próximo jueves 14 de noviembre. Así lo ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de X.
La vida tiene que continuar, la vida sigue. Bueno, pues en estas circunstancias resulta que la EMET, que falló estrepitosamente en la previsión diciendo que iban a caer 180 litros, cayeron 600 litros, que depende del ministerio de Teresa Rivera, ahora la EMET tiene un cálculo según el cual se va a producir otra nueva dana que va a afectar a Valencia y a Baleares y que se va a extender de martes a sábado. El alcalde de una de las poblaciones valencianas afectadas por la pasada dana, este es el dibujo que ellos exponen de evolución del fenómeno meteorológico que conocemos por dana y que, bueno, pues algunos prefieren llamar gota fría, es igual, la terminología, los efectos son los que cuentan y eso ya los conocemos todos. Bueno, y esto es lo que decía el alcalde de Aldaya, que están preocupados ante la posible llegada de una nueva dana. Estamos en una situación muy complicada porque viene una nueva dana esta semana y en Aldaya estamos absolutamente aterrorizados porque en Aldaya no tenemos compuertas, se arrollaron con la última dana, no podemos cerrar los túneles y tenemos la preocupación importante de que una dana normal pueda provocar unos daños absolutamente terribles. Por tanto, pedimos que se tenga en cuenta a la hora de la ayuda para limpiar el saneamiento de las alcantarillas para evitar que se agrande esa situación y pedimos que nos ayuden, sobre todo, informándonos. Y permítanme que les presente a doña Laura Cortijo, que es voluntaria de una asociación, Cadena de Favores, que está actuando y de qué manera en el territorio valenciano. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, Laura. Hola. Hola, me parece que no nos recibe Laura Cortijo. Vamos a recuperar la conexión a ver si es posible establecer contacto en los próximos minutos con ella. Bueno, llega lo que podía ser una gota fría, AEMET ahora ya avisa estas cosas como si tal cosa, y bueno, todo esto que el presidente Sánchez involucra al cambio climático, todo esto se ha producido por el cambio climático, aunque en el año 57 en Valencia ya se acordarán algunos de la que tuvieron por una gota fría, ¿verdad? Lo que hizo que Franco desviara el cauce del Turia, etcétera, etcétera. Pero hoy en Madrid Greenpeace ha descolgado una pancarta gigante por el inicio de las reuniones sobre el cambio climático, las reuniones COP29, que se celebran nada más y nada menos que en Bakú, que está bastante lejos, ¿verdad? Y que, bueno, pues todos están en que es el cambio climático lo que ha producido, no es el limpiar los cauces de los ríos, no es el hacer previsiones adecuadas y comunicarlas a la gente, no. Lo que ha causado una mortandad tan brutal como la de Valencia es el cambio climático. Y de ahí no lo sacas. Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión con Valencia, pero antes nos vamos a ir a publicidad para ganar unos minutos y a ver si es posible que nos escuche Laura Cortijo. Vamos a reflexionar juntos, si me lo permitís. Es evidente que para que vuestras ideas, vuestras creencias y vuestros valores prosperen en este complejo mundo político de España a velocidad suficiente como para salvarnos de la catástrofe política en la que estamos inmersos, necesitáis que estas ideas se extiendan con mayor velocidad de lo que se puede hacer humanamente cara a cara o con las conversaciones que uno tiene con su círculo de amistades o con su familia. Bueno, esa es la razón por la que yo os digo que consideréis el involucraros más con nosotros, el formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, cosa que es muy sencilla, es tan fácil como llamar al teléfono 91 616 2464 y en 5 minutos lo tenemos resuelto. Esa es la manera que yo os aconsejo para que vuestras ideas políticas, éticas, morales, en fin, lo esencial, los valores, tengan cada vez más adeptos en nuestro país, se extiendan y tengan mayor peso en la política que se puede hacer en España.
En el club me han pedido que os cuente varias cosas. La primera de ellas, tenemos pendiente el día 21 a las 7 de la tarde una charla con una arquitecta, Carmen Espejel. Con ella vamos a analizar la figura de la mujer en la arquitectura a lo largo de los años. Y el día 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde vamos a estar en Murcia. Allí se va a desarrollar un debate en libertad. Un debate en libertad con algunos protagonistas que se desplazarán o que son de Murcia. Por ejemplo, José Ángel Antelo es de Murcia, pero el magistrado Javier Borrego o Luis del Pino, el periodista de esta casa de Libertad Radio, o Julio Ariza, que van a participar en esa conversación con los que quieran asistir a este encuentro, al que le hemos puesto como nombre de marca en todas las ciudades a las que vamos a ir poco a poco, es Debates en Libertad. Y además de todo eso, deciros que pues ya tenemos a disposición un número de la lotería navideña que tiene, por cierto, muy buena pinta, no me digáis que no es bonito, 90.664. Si queréis tener alguna participación de este número, pues tenéis que llamar al mismo número del Club de Amigos, el 91 616 2464. Déjame que os cuente algo a propósito de la tragedia en Valencia. Ahora se ha puesto muy de moda hablar de este señor, antes todos digamos que no lo conocíamos o lo conocíamos mal. Es el padre Cabanilles, y el padre Cabanilles es un monje valenciano que en 1795, atención, 1795, escribía sobre los efectos de una terrible inundación que tuvo lugar en los mismos lugares que ha tenido ahora la Dana como protagonista. Los mismos lugares, el Barranco del Pollo, las mismas ciudades antes mucho más pequeñas, el mismo problema, inundaciones terribles, vidas perdidas, enseres y casas y negocios echados a perder. Pero claro, cuando algo se produce de una forma... digo yo que en 1795, esto que dicen del cambio climático es verdaderamente inaceptable, inaceptable. La tragedia, las danas puede que se vean ahora más fuertes, puede que se vean más a menudo, bueno, pero eso no significa que podamos argumentar intelectualmente que el problema es el cambio climático. No. El problema es hacer bien las cosas, y como el padre Cabanilles escribía en 1795, entonces ya estábamos afectos por este tipo de fenómenos. ¿Y de qué forma? Con muchos muertos, con mucha desgracia, con mucha ruina, y aquella zona de España se levantó de nuevo, claro que se levantó de nuevo, porque en el Levante esto de las gotas frías, ahora las llaman danas, ahora ya es otra cosa, uy, que parece que tal. No, antes se llamaban gotas frías, en Barcelona lo saben bien porque tuvieron las inundaciones de Tarrasa y Rubí, unos 700 muertos. Hay quien dice que 1000, yo no lo sé, pero porque se trató de ocultar en tiempos del franquismo, esto era una tragedia, en fin, bueno. En el año 57 volvió a pasar, esta vez en Valencia, eso motivó el desvío del problema que están teniendo en Valencia. Y la cuestión es que, hombre, echarle la culpa al cambio climático es una frivolidad incierta. Ahí os quieren engañar. Os quieren engañar. Que haya un cambio climático o que haya una variación en los grados de la temperatura del mar o de la tierra, está bien, pero esto... En 1795 el padre Cabanillas ya nos contaba la crueldad de los elementos desatados de la naturaleza, esas gotas frías que entonces en 1795 no tenían ni nombre. Eran cosas que sucedían y que hacían que pues, se embravecieran las rieras, que bajaran los torrentes y torrenteras absolutamente precipitándose con un cauce desmedido y que se llevaran por delante pues, personas, animales, viviendas, negocios, industrias, todo lo que fuera. Bueno, vamos a ver, lo primero de todo, hay que conocer los esfuerzos de la política. Hoy hacía Mazón declaraciones muy breves, muy circunstanciales,
antes de ir el jueves al Parlamento Europeo. ¿Y qué dice Mazón? Mazón admite que es posible que haya habido fallos en su administración, cosa que no hace Pedro Sánchez. Y Mazón va a ir al Parlamento Valenciano el jueves a dar explicaciones, donde recibirá las críticas pormenorizadas de toda esa oposición que bramaba contra él en las calles valencianas. Mazón asume que hubo errores. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda, con toda humildad. Estamos obligados todos a repasar los errores que se pudieron cometer. Las peticiones de dimisión del valenciano siguen siendo una constante, pero a pesar del ruido sigue reclamando ayuda a Sánchez. 3 días dice que llevan esperando a que les provean de camiones para desatascar las alcantarillas de barro. 2 semanas se cumplen ya del paso de la Dana por Valencia y en Génova siguen tratando de justificar que llegara tarde al comité de crisis por una comida de trabajo. Y tras venir días pidiendo responsabilidades a Teresa Ribera, descartan por ahora pedir dimisiones. Mire, yo creo que no toca ahora eso. Estamos en arrimar el hombro para la reconstrucción. No vamos a contribuir a embarrar la política española. En la misma línea se ha manifestado el presidente Sánchez. Todos somos Estado y todos vamos a una. Todos vamos a una. El gobierno está lo que hay que estar. Posteriormente vendrá el debate político. Quien sin duda cierra filas en torno a la vicepresidente tercera y ministra para la transición ecológica, que se prepara desde el día 29 para su examen de mañana y ser comisaria en Europa. El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riberas. El presidente ha afirmado ante la prensa que él sí que tuvo ocasión de hablar con Mazón desde el primer momento en que se desató la Dana. Y también la ministra Ribera. Tan pronto como la gente de la Confederación Geográfica del Júcar se dio cuenta que en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas, llamaron al secretario de Estado. El secretario de Estado me avisó y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón. Desde el Partido Popular tratan, no obstante, de complicarle su carrera en la Unión Europea como comisaria. Y así se lo ha pedido personalmente Feijóo al jefe de su grupo, Manfred Weber, a pesar del pacto entre socialistas y populares para apoyarse mutuamente. En el PP esperan que su examen sea complicado, porque retrasar su nombramiento le debilita políticamente en un puesto en el que espera estar por lo menos 5 años. Unos minutos antes de las 8 de la tarde vamos a abrir nuestra mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario general del Club Liberal Español. Así es, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien, de lunes. Vamos a darle un repaso a esto de Valencia, junto con el que nos va a aportar don Alberto Serrano, abogado especializado en defender y en acusar en nombre de las administraciones públicas a ciudadanos y a defender a las administraciones públicas cuando son denunciadas por ciudadanos. Así es, Xavier. Administrativista se llama. Administrativista, ¿no? Efectivamente, sobre todo, jerga, pero bueno. En la jerga de los señores de la toga. Bien, dos cosas. Hoy se han producido algunos datos relevantes. En primer lugar, Mazón, como hemos escuchado, admite que hay posibles errores en la gestión del gobierno que preside en Valencia. Y 2, dice que él el jueves acude a las Cortes Valencianas, como presidente que es, a dar explicaciones y a aguantar los chaparrones que le quiera prodigar pues la oposición. Evidente que van a suceder. Quiero recordar también que Carlos Mazón no tiene mayoría en las Cortes Valencianas, que gobernó gracias al apoyo de Vox, hasta que Vox decidió retirarse de ese gobierno con Carlos Mazón y de otras autonomías compartidas con el Partido Popular. Así que el resultado de Mazón es incierto en esa reunión del jueves, pero hay que reconocerle la voluntad democrática de querer ir a la Cámara Legislativa a dar explicaciones como responsable político que es. Bien, eso de un lado. Del otro lado, del lado de la otra administración implicada, pues ahí hemos tenido a un Pedro Sánchez que ha tenido una ocurrencia que ha sentado en Valencia como si tiraran los petardos a la cara de las personas que van a las fallas. Dice, no, hombre, yo recuerdo que en la pandemia la gente salía con las cacerolas y hacía mucha bulla y tal, y animaba mucho a los que estaban peleando en el mundo sanitario contra la pandemia. Ahora hay que salir y hacer lo mismo para demostrar el apoyo por los servidores públicos que no hacen más que cumplir con su obligación. Bueno, pues eso en Valencia ha sentado requete mal.
requete mal, porque los valencianos, si algo reprochan a las dos administraciones, es que les han abandonado. Hablemos de las cosas con propiedad. Bueno, ¿y qué más dice Pedro Sánchez? Pedro Sánchez le han preguntado directamente, oiga, pero vamos a ver, ¿usted reconoce que ha habido errores en la gestión de la crisis por parte del ministerio de Teresa Rivera? No. Apoya a Teresa Rivera incondicionalmente. Bueno, pues vale. ¿Y Teresa Rivera o Pedro Sánchez tienen previsto cumplir con ese mandato democrático de ir a quien les ha nombrado, las Cortes Generales en su caso, para dar explicaciones sobre los fallos que hemos apreciado en la gestión de la crisis por parte del Gobierno central? Respuesta: no, padre. Hoy ha admitido Sánchez que tendrá algún día, tendrá que pasar por el Parlamento para ver si se sustancian algunas críticas a la gestión del Gobierno central. Hijo, ya están sustanciadas las críticas, ¿eh? Las críticas, si quieres, te las enumero. Mal funcionamiento de la EMET, mal funcionamiento de las confederaciones hidrográficas que no avisaron a tiempo, mal funcionamiento del dinero que se tenía que haber volcado a mejorar los caminos del agua, caso de que viniera, como es habitual en Levante, una gota fría, o ahora le llaman dana, pues una dana. Eso está sustanciado, más que sustanciado, Pedro Sánchez. ¿A qué hora se produjeron los avisos? ¿Dónde estaba la vicepresidenta Teresa Rivera? ¿Dónde estaba su número 2, que estaba, por cierto, en un congreso en Valencia? Así es que no es que haya que ir al Congreso para sustanciar nada. Hay que ir a que des explicaciones sobre lo que ya está sustanciado. Y eso, al parecer, no piensas hacerlo, Pedro Sánchez, ni piensa hacerlo Teresa Rivera, que está a lo suyo. Teresa Rivera no ha hecho declaraciones sobre la Dana y era su obligación hacerlo, puesto que era la ministra de Transición Ecológica. Por lo tanto, pues era plenamente su competencia. Bueno, don Julián Salcedo. Pues lo que hemos tocado. ¿Qué recuerdos me trae la pandemia? Con lo cual yo creo que es un error por parte de Pedro Sánchez de recurrir a esto, ¿no? No sé si en otros territorios, ya vemos que en Valencia tampoco, pero en Madrid, en toda España, que no estuvo encerrados la mitad del tiempo sin motivo, que son 2 estados de alarma declarados inconstitucionales, digamos, nos encerró a todos por motivos más políticos que de salud pública, que nos engañaron con las mascarillas, con los EPIs, con todo esto, y ahora él dice que salgamos como la cacerolada. Como me recuerde eso, yo me acuerdo. Unas caceroladas que en su mayor parte eran contra el gobierno. Hombre, claro, si te iba a decir eso, que yo me acuerdo haber salido al balcón de mi casa y también a la cacerolada al lado, a gritar en contra, vamos, porque era... Bueno, ya me callo de esto porque si no, no pararía, ¿no? Mal ejemplo le han buscado, o se ha buscado él. Yo creo que no me extraña que los valencianos estén descontentos y todavía no sabemos cuántos muertos hubo en la pandemia y, lo que es más grave, cuántos se hubieran podido salvar si se hubieran tomado medidas antes, si no se hubiera celebrado esa famosa manifestación 8M, etcétera, ¿no? Y esto demuestra que efectivamente ni en aquel momento tan grave, el más grave que hemos tenido de crisis sanitaria en España, me refiero en este siglo, no hablamos de la gripe española, etcétera, evidentemente cuántas vidas se hubieran podido salvar y, desde luego, el gobierno reaccionó tarde y volvió a hacerlo por motivaciones políticas, en este caso no contra una autonomía, sino probablemente contra todo el arco parlamentario, ¿no? Por intereses, digamos, personales, políticos del partido en el gobierno. Entonces, que no nos lo recuerde y que, bueno, hay que recordárselo a él permanentemente, que aquello fue un desastre del gobierno. ¿Que todos los gobiernos lo pasaron muy mal? Seguro, pero el nuestro lo hizo muy mal. Alberto Serrano. Sí, Xavier, coincido con don Julián, desde luego fue un desastre, lo dijo una persona que estuvo gestionando aquella pandemia con la apertura del Palacio de Hielo y el reparto de ayuda humanitaria más grande que se hizo en España. Pero bueno, al margen de eso, del año 2020, quería decir que en esta catástrofe evidentemente hay responsabilidades en función de las competencias de cada uno, ¿no?
Y a partir de aquí yo creo que hace bien el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana anunciar que va a haber responsabilidades. No sabemos a qué nivel. A mi modo de ver, al máximo nivel debería de ser, porque si bien no es exigible a un presidente de una comunidad autónoma estar pendiente del tiempo, de estar pendiente de generar avisos en el móvil, pero sí es exigible poner a gente preparada, competente y responsable en cada uno de los puestos. No da la sensación que el perfil de los que hubiera allí tuvieran esas características, y lo que nos ha puesto ha sido él, por tanto también debe asumir responsabilidades. Parece ser que va a iniciar una cadena de responsabilidad con una remodelación de su gobierno y veremos a ver dónde queda. Por parte de Pedro Sánchez, pues una auténtica vergüenza, eximirse de total responsabilidad y lavarse total y absolutamente las manos, cuando a mi modo de ver la principal causa del desastre, la principal calamidad, depende de él, y sobre todo también dependía de él haber remediado de manera inmediata las consecuencias de la catástrofe, declarando el estado de alarma, cosa que no hizo. Ponerles un ejemplo para que todo el mundo lo entienda: con la creación del estado de alarma se podrían haber puesto a disposición todas las máquinas de ingeniería civil, a través de la figura de la requisa, a disposición de los afectados para que de manera inmediata volvieran a la normalidad. Pero luego también otro aspecto importante que me gustaría tratar aquí, sacar como novedad, que me llega, que es que, bueno, con la declaración de estado de alarma, automáticamente todos los funcionarios de las diferentes administraciones públicas se ponen a disposición del gobierno. No se declaró. Y muchos policías municipales, muchos bomberos de buena fe acudieron allí, incluso con sus respectivos uniformes y tratando de ejercer sus respectivas funciones. Incluso francés. Incluso francés, y tratando de ejercer sus respectivas funciones. Entonces, claro, ¿qué pintaba un policía de un ayuntamiento de Madrid, vamos a poner por caso, sin decir el nombre de ningún ayuntamiento, parando el tráfico? ¿Qué competencias tenía un policía de un ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid Capital o de Getafe o de Leganés, parando el tráfico, deteniendo a una determinada persona? Entonces, algunos de ellos están teniendo algún problema. Vamos a dejarlo ahí, porque, oiga, ¿usted qué hace aquí? Uniformado, con una pistola, ¿por qué no cumple usted su horario en su respectivo ayuntamiento? Eso se hubiera evitado si con esa declaración de estado de alarma todo ese personal se hubiera puesto a disposición del gobierno y los hubiera volcado. Imagínese, el 10% de los bomberos de todos los ayuntamientos importantes de España los tengo como retén, los traslado para allá a cumplir sus funciones, evidentemente pagando el respectivo ayuntamiento, igual policía municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no lo han hecho, y incluso los propios profesionales que han ido voluntariamente allí, imagínense, se ha roto algo, el vehículo se ha estropeado, pues alguno tiene algún problema, tal como me consta, y nadie está respondiendo por ello. Y luego faltaría la última pata de la responsabilidad también, que a ver exactamente qué es lo que hace, lo que ha dicho don Julián. En Valencia no hay mayoría absoluta del Partido Popular y hay una oposición que en este caso lo conforman partidos de izquierdas, pero también Vox. Entonces, a ver qué pasa si, con una exigencia máxima de responsabilidad, que podría ser una moción de censura. Vamos a ver si eso se vehicula, se tramita, llega a un efecto o no llega a efecto, y cómo va, porque también, lógicamente, la oposición tiene mucho que decir, y en este caso, sin mayoría absoluta, pues todavía más. Permíteme que hablemos de un ejemplo, que es un ejemplo pequeño y a lo mejor pues poco relevante. Dice Mazón en sus cuentas de redes sociales: oiga, es que hace 3 días que he pedido unos camiones para desatascar el alcantarillado en estas poblaciones y no me llegan. Y le contesta la delegada del gobierno, la delegada de Sánchez en Valencia: no, bueno, yo ya le he hecho, la petición la he hecho circular a otras comunidades autónomas para que alguien mande esos camiones. Es decir, no asume ninguna responsabilidad. Dice, pues ahí le va de no sé qué cuartel de militares unos camiones especializados en eso que se han buscado donde convenga. No, bueno, es que yo ya lo he comunicado a otras comunidades autónomas, que tela marinera el nivel de respuesta de la señora delegada del gobierno. Claro, a ver, si me permite, es lo que estaba comentando. La administración tampoco tiene sus camiones, son contratistas de la administración, y no va a venir otra comunidad autónoma a poner sus camiones para que se estropeen, con para el que estado de alarmas se hubieran centralizado. No, claro. Pero claro, otra comunidad autónoma lo puede dejar un día, pero también tiene sus propias necesidades, y si se estropean, ¿qué pasa ahí? Si hay un accidente laboral, ¿qué pasa ahí? ¿Qué cobertura hay? ¿No? Que se han dejado por un día. Las cosas hay que hacerlas bien. Sí, vamos, desde luego, yo sí que creo, no he contestado a la primera pregunta antes, me he ido, por lo que me obsesiona muchas veces. Sí, te has sulfurado con las caceroladas. Pandemia, sí.
lo reconozco y pido perdón. Pero tengo excusas, por lo menos a los que nos escuchan, a ti mismo. Pero sí tengo que decir que yo sí creo que va a haber una crisis de gobierno, sin ninguna duda. Lo único que ocurre es a quién va a alcanzar. En Valencia seguro. En Valencia. Pero en España no. Al gobierno central no. Me refería a Valencia, ¿no? Claro, dice que va a reestructurar el gobierno, o le he entendido, que iba a reestructurar el gobierno para poner los perfiles adecuados a esta nueva fase que se abre de reconstrucción, etcétera, ¿no? Pero si es que todavía no se ha cerrado la primera fase, que es de limpieza, o sea que todo esto está muy bien. Siempre nos quejamos algunas veces de que actúan con mucho retraso y otras. Oiga, no se anticipe usted, si hay toneladas de lodo todavía por retirar, escombros y de todo, ¿no? Esto, ¿cómo vamos a hablar de fase de reconstrucción sin tener primero la movilidad, la limpieza, el orden, que puedan circular las personas? Entonces, ¿alcanzará esa crisis de gobierno al presidente? Tú has hablado de moción de censura, que es una posibilidad, ¿no? La otra es que él dimita. ¿Lo hará o no lo hará? Pues es posible. Yo creo que él sabe que ha cometido errores, lo ha reconocido hoy, sabe que está en el punto de mira del partido y pues probablemente diga, me inmolo y le hago un favor al partido. Antes de que me cesen, pues me voy yo, ¿no? Y bueno, pues que expíe sus pecados por ahí, ¿no? Ya veremos cuál es el alcance. Ya veremos, ya veremos. Es verdad, y esto hay que explicarlo con detenimiento, que el Partido Popular nunca ha dicho que lo hubiera hecho bien Mazón. No hay ninguna declaración de nadie del Partido Popular que diga, ole Mazón, que bien te has portado, machote, hay que ver si no estuvieras ahí la que hubiera venido. No. Todo es un ponerse de lado, todo es un, bueno, hombre, ahora no, porque ahora estamos en la reconstrucción, tiempo habrá. No es lo mismo que alguien dimita, que dimitan todos los incapaces, sin señalar quiénes son los otros incapaces. Bueno, podría poneros varios ejemplos de declaraciones del día de hoy, pero todas pintan a lo mismo, a que, bueno, por compromiso no se tira contra Amazon, pero que a ninguno le extrañaría pues que su vida política se frustrara en breve plazo. Podría hablar de Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, o podría hablar del portavoz del Partido Popular, Borja Semper. Prefiero Borja Semper. Somos plenamente conscientes que habrá quien tenga la tentación y que quiera aprovechar esta crisis para hacer avanzar algún tipo de proyecto político o de mensaje. Lo que sí les puedo asegurar y lo que queremos compartir con los españoles es que nosotros no vamos a estar ahí. No vamos a practicar el acoso y derribo contra nuestros adversarios, no vamos a practicar el acoso y derribo contra el actual gobierno, aunque tengo que decirles también que somos plenamente conscientes de que si hubiera sido al revés, probablemente no hubiéramos recibido este trato. Le hacen el análisis de sangre y sale RH neutro, ni positivo ni negativo. Y Vox, que ahora tiene un papel central el jueves en las Cortes de Valencia, ¿qué hará o no hará Vox? ¿Apoyará al gobernante del PP con el que participaba de ese gobierno? ¿O se pondrá al pairo, se inhibirá o incluso participará, porque tiene sus razones, las que sean, en pues acabar dinamitando el gobierno de Mazón? Lo contaba el portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Nosotros sabemos distinguir perfectamente entre lo que es la incompetencia y la negligencia criminal. Distinguimos perfectamente. Entonces, nosotros hemos pedido, y esperemos que se active, una comisión de investigación en el Parlamento valenciano, en las Cortes Valencianas, para depurar todas las responsabilidades. Pero nosotros sabemos una cosa, y aquí en esto nadie nos va a mover: una catástrofe nacional, porque lo de Valencia ha sido una catástrofe nacional, exige una respuesta nacional. Y aquí el único que tiene las competencias, tanto jurídicas como materiales, para afrontar un desastre, una catástrofe nacional, es el gobierno de la nación. Parece entonces que Vox lo tiene claro, que una cosa es los errores se hayan producido en Valencia, comisión de investigación al canto y que se diriman responsabilidades. Y otra cosa es la inatención de un fenómeno de estas características, de escala nacional,
con muertos en diferentes comunidades autónomas y al que hay que dar una respuesta que no le puede dar ningún gobierno autonómico, porque exige una movilización de medios y personas y un mando que no tiene ningún presidente de autonomía. Sí, así es, Xavier. Como ha dicho el portavoz de Vox, pues bueno, no hay ningún tipo de duda de que la dimensión de la catástrofe era nacional, tanto por los afectados como por las pérdidas económicas, como el lamentable número de fallecidos, como los militares que se han desplazado, y hasta el día de hoy no se ha declarado nada en tal sentido. Se tenía que haber adoptado desde el minuto 1 y eso es una inacción terriblemente grave. Yo creo que lo peor de un gobernante es, por momentos, quedarse paralizado y no hacer absolutamente nada. Yo creo que, como bien ha dicho este señor, son responsabilidades distintas, una desde luego en las Cortes valencianas, que habrá que exigir las responsabilidades políticas que corresponda, yo creo que evidentemente al máximo nivel, y veremos a ver cuál es la postura de Vox, que ya digo, no tiene nada fácil, porque bueno, si aspira, por ejemplo, a echar al señor Mazón, pues todo pasaría con un pacto con la izquierda, que en principio evidentemente parece bastante antinatural, ¿no? Y luego Sobre todo porque tienen presentado una querella contra el gobierno central, contra Pedro Sánchez y otros, por pues no atender el deber de auxilio, por homicidio imprudente y por fallar a sus responsabilidades, como contaba Fuster. Y luego otra cuestión distinta a lo que ha pasado a nivel estatal, que bueno, le digo que hay una serie de problemas jurídicos terribles por esa falta de centralización de efectivos que lo han sufrido. También, evidentemente, no ha terminado aquí la cosa, como ha dicho don Julián, siguen todavía reparando, esperemos que no haya ninguna situación de crisis sanitaria, pero también vamos a ver cómo llegan las reparaciones, cómo llegan las satisfacciones, las indemnizaciones a los afectados y todo esto, porque la última experiencia que tuvimos en La Palma fue un auténtico desastre. Esperemos que hayan aprendido y que estos damnificados pues puedan compensarles lo antes posible, pero que toda la responsabilidad de estas administraciones todavía siguen abiertas. Julián. Lo primero de todo, yo creo que hace mucho tiempo que el Estado, gobierno central, ha renunciado a ejercer sus competencias. Todo lo estamos viendo cada día, permanentemente. Claro, es muy fácil decir en lo que a él respecta, no, claro, es que somos un gobierno en minoría, tenemos que gobernar conjuntamente, esto significa hacer, pero está permanentemente haciendo cesiones, concesiones, traspasos de competencias, rodalíes, etcétera. Ha renunciado a esas competencias, ¿no? Entonces, hoy no ha elegido muy bien los ejemplos, ¿no? Porque al principio me he referido al COVID y ahora yo he escuchado una parte de su intervención en la rueda de prensa, la intervención que ha tenido esta mañana, y ha utilizado ese mismo ejemplo, ¿no? Estaremos ahí siempre, estaremos hasta el final, apoyaremos como hicimos en La Palma. Ya no voy a hablar del COVID, que también lo ha citado, ¿no? Pero si se están quejando todos los afectados y lo estamos viendo estos días en la televisión, donde se ha cumplido el aniversario, que siguen todavía en barracones, en casas prefabricadas, no han recibido las indemnizaciones. Decían el otro día, en 2024 no hemos recibido ninguna ayuda. A lo mejor exageraban, pero decían ninguna ayuda, ¿no? Entonces, pues si ese es el ejemplo, pobrecitos valencianos. Bueno, menos mal que la solidaridad de los españoles se está demostrando, sí, pero con eso y les ayudaremos. No, pero es que digo que si esperan a la del gobierno... Claro. Hoy Sánchez adelantaba un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo paquete de ayudas, 3.765 millones de euros para los afectados de la Dana, y cuando lo presentaba le han hecho preguntas diabólicas. Por ejemplo, ¿apoya usted a Teresa Rivera? Por supuesto. Tendría que haber más Teresa Riveras y menos gente descreída del cambio climático, negacionistas del cambio climático. La mentira al uso, la mentira que antes os he contado. El padre Cabanillas, 1795, escribía sobre lo que pasó en el famoso Barranco del Pollo y en los pueblos donde ahora se ha suscitado la tragedia. Entonces no había cambio climático. 1795. Bueno, vamos a ver qué ha dicho Sánchez presentando el paquete de ayudas. Sánchez anuncia un segundo paquete de medidas para hacer frente a la catástrofe que se vive en Valencia. Hemos aprobado un nuevo Real Decreto Ley con 110 medidas adicionales y con una inversión agregada
de 3.765 millones de euros. Entre todas las medidas se recupera el Plan Me Cuida, que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de menores y otros familiares. Se ha aprobado también una prestación extraordinaria para autónomos y se ha dado luz verde a un plan de 50 millones para la contratación de personas desempleadas en las zonas afectadas. Se extiende también la figura del ERTE a empresas de los municipios que no están en la lista de damnificados, pero que se han visto afectadas por sus consecuencias. Y ojo, porque el despido va a estar prohibido en aquellas empresas que se hayan beneficiado de estas ayudas. También habrá ayudas para los automóviles. Se han perdido más de 80.000 coches y además muchos de los concesionarios de la zona están inoperativos. El campo también ha sido un sector muy perjudicado. Hay más de 20.000 hectáreas anegadas y se van a destinar 200 millones de euros para las explotaciones que hayan sufrido daños. Sánchez también ha anunciado una partida de 500 millones para retirar el lodo y ha confirmado que el número de militares desplegados en la zona ha pasado de 15.000 a 18.500. Sin embargo, son muchos los valencianos que aún siguen reclamando ayuda y el despliegue de más efectivos en la zona. Moncloa trata así de poner en marcha ese plan que Sánchez anunció la semana pasada. Ambos paquetes de medidas suman ya 14.300 millones de euros. Sánchez se ha ceñido a anunciar las nuevas ayudas y ha evitado entrar en cuestiones políticas y cargar contra Amazon. Y a pesar de su inacción y respuesta tardía, la última idea del presidente es que los españoles salgan a sus balcones para aplaudir a los servicios de emergencia. Una propuesta recibida con enojo por muchos valencianos que aún siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Alberto Serrano. Sí, al final de esta información hacían alusión a lo que veníamos comentando, que encima pide este señor que le aplaudimos. O sea, el narcisismo de este señor no tiene ningún tipo de límites. La semana pasada, ¿se acuerda, Xavier? Dijo este señor que si querían ayudas tenían que aprobar sus presupuestos. Y algunos dijimos, oiga, perdóneme, no tiene nada que ver los presupuestos con los decretos leyes que usted pueda aprobar para esas ayudas. Y algunos lo negaban, incluso mediáticamente. Yo mismo recibí en mi Twitter personal muchas respuestas abruptas. Oiga, usted no tiene ni idea, es un no sé qué. Al día siguiente se aprobó ese decreto ley. Pero al día siguiente dijo, y no habrá más hasta que no me aprueban el presupuesto. Y algunos volvimos a decir, oiga, que no, que usted puede aprobar decretos leyes sucesivos. Y efectivamente nos vuelve a dar la razón, después de los correspondientes abruptos que nos llamamos algunos, efectivamente acaba de aprobar un decreto ley. Y si vuelve a insistir, le volveremos a decir que es que usted tiene la posibilidad de aprobar infinitamente decretos leyes hasta que entienda que la situación ya está remediada. Y en este último paquete hay una cosa que yo también reclamaba, que lo han dado ustedes en la información, que es que se va a poner unas cantidades precisamente a disposición de los ayuntamientos para la limpieza del mismo. Esto de los voluntarios limpiando está bien en una fase inicial, pero es tercermundista. Lo que hay que hacer es poner dinero, poner máquinas, poner profesionales, que es lo que venimos diciendo algunos desde el principio, que se podría haber hecho de manera directa con la declaración del estado de alarma. ¿Por qué? Hombre, porque la gente tenemos por costumbre cobrar por nuestro trabajo, etcétera. Entonces, lo suyo es, para ese tipo de gente, no es que vayamos y hagamos todos un poquito lo que podamos, sino que de manera inmediata se ponga a disposición de esa gente de manera profesional y se produzca una limpieza en condiciones, además higiénicas, organizadas, adecuadas y con todo el personal que sea necesario, contratado al efecto. Que, Xavier, empresas de limpieza, todos los ayuntamientos de España prácticamente tienen el personal de limpieza en España hay muchísimo, hay infinito. Por tanto, si se pone dinero, esas empresas van a ir para allá y los van a dejar, pues estupendo, que es lo que queremos todos y especialmente los que están allí. Claro. Julián. Bueno, primero sobre Teresa Rivera, yo creo que nadie la cuestiona por su defensa a ultranza del cambio climático. Lo que se la está cuestionando, o lo que yo al menos la cuestiono, es por la inacción, en primer lugar, en segundo lugar, por el silencio que ha mantenido durante todos estos días, en tercer lugar, porque no ha ejercido un verdadero control sobre lo que podía ocurrir con los ríos, los cauces, los arroyos, las presas, etcétera. Y claro, es que no se nos olvide, jurídicamente eso tiene un nombre, ¿verdad?, que es la responsabilidad invigilando. Claro, o sea, cuanto más alto estás en la pirámide de mando, y ella es vicepresidenta tercera, pues lógicamente esta responsabilidad es mayor y por tanto, claramente esa responsabilidad invigilando ha fallado. Ella y muchos más por debajo, y alguno por arriba, pero también ella, ¿no?
y ha estado absolutamente en silencio. Luego, por otro lado, efectivamente, como ha dicho don Alberto, está claro que se podía hacer, se ha aprobado un primer Real Decreto Ley, un segundo, y probablemente tendrá que haber un tercero. ¿Por qué digo que tendrá que haber un tercero? Pues por dos razones. La primera, porque las ayudas llegan tarde y son insuficientes. Claro, 10.600 millones, las primeras ayudas en el primer Real Decreto Ley, que llegó tarde. Está aprobado el Consejo de Ministros 5 de noviembre, publicado en el BOE el 6 de octubre. Por tanto, entrada en vigor a partir del día siguiente, el día 7, cuando aquello ocurre el día 29 de octubre, es decir, 8 o 10 días más tarde. Son insuficientes y, claro, no son 10.600 millones, más de la mitad o la mitad aproximadamente son avales, con lo cual, efectivamente, eso es dinero que no llega, apoyará. Pero es que otras cantidades que están sumadas para agregarse a esos 10.600 millones y llegar a 10.600 millones son el coste hipotético que tendría el aplazamiento en el pago de las deudas tributarias, el aplazamiento y fraccionamiento en las cuotas de la Seguridad Social. Oiga, eso no es dinero que llega. Y luego las cuantías que se han aprobado en el primer Real Decreto, que están tasadas, efectivamente, además de que no se sabe cuándo llegarán, son manifiestamente insuficientes. Si la gente no necesita ahora que le aplacen el pago fraccionado del IRPF, que tocaba el día 5 de noviembre, o las cuotas de la Seguridad Social, ni que se concedan permisos retribuidos a los trabajadores y exención de cuotas a la Seguridad Social. Si las empresas lo que quieren es abrir y empezar a trabajar, y los trabajadores lo que quieren es ir a trabajar y cobrar su sueldo, no cobrar una prestación temporal, además, del tipo que sea, que será insuficiente. Por tanto, insisto, llega tarde, son insuficientes, tendrá que haber un tercer Real Decreto Ley o medidas, y lo que hace que llevar allí es medios suficientes, humanos y sobre todo materiales. Yo quiero recordaros, por si a alguien se le olvida, que del ministerio de Teresa Rivera dependía el AEMET y que esos fallaron en sus predicciones. Hablaban de 180 litros, fueron 600. Error descomunal, porque claro, si a un dirigente político en el Levante español, donde están acostumbrados a tener riadas, le dices que va a haber una lluvia de 180 litros, se va a asustar poquito. Si le dices que van a ser de 600 litros, ya la cosa es distinta. El mismo ministerio de Teresa Rivera dependía la cuenca hidrográfica del Júcar, que mandaron un aviso pues muy tardío y muy poco concreto, y donde estaban más pendientes de una presa que podía reventar que del barranco del Pollo, donde tuvo lugar la catástrofe. Eso es un error técnico. ¿Quién dirigía esto? Pues lo dirigía un ingeniero muy conocido en estos pueblos, porque ha sido el protagonista de las listas municipales de varios municipios del PSOE. Ah, claro, claro. Ya nos vamos empezando a entender. Tercero, dependía del ministerio de Teresa Rivera el que se gestionaran los presupuestos para atender a la limpieza de las rieras y de los cauces y las obras de protección de los ciudadanos, que ya sabemos que hay que intentar mejorar siempre. En lugar de eso, lo único que se conoce de gestión durante el año pasado en la cuenca del Barranco del Pollo es que se gastaron 600.000 euros, mejor dicho, se les entregaron a dos ONGs para que cuidasen de las aves y las plantas, pero no de las personas. Y ese es un problema del ministerio de Teresa Rivera. Luego están los asuntos personales, que ella no ha querido dar la cara, que ella estaba en Bruselas, dice que preparando su examen para ser vicepresidenta europea. El examen es mañana. Espero y deseo que la rechacen, pero vamos, porque es lo que se merece. Porque no se puede ser ministro de Transición Ecológica y cuando llega la mayor tragedia, no querer salir en ninguna parte, no sea que me venga algún reproche de Europa, que es lo correcto y lo adecuado. Vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 3 minutos. Mañana se cumplen 2 semanas de la tragedia por la Dana, no solo en Valencia, también en Albacete, también en Andalucía. Bueno, y hasta ahora dimisiones estas, 0. Ni en Valencia ni en el Gobierno central, porque claro, la ministra
del ramo, Teresa Rivera, podía haber tomado este tema en serio, haber hablado francamente con los españoles y decirles, pues mira, hemos fallado en esto y en esto. Ya ha tomado las medidas, ya ha cambiado a los directores de la EMET, a los de la conferencia del Júcar y al que decidió ayudar a los patos que ni siquiera hay en el barranco del Pollo. Pero tampoco se ha hecho. Esto es lo que indigna a los valencianos y al conjunto de los españoles bien nacidos. Cuidado. ¿Querías decir algo, Julián? Sí, por favor. Quería decir que nos estamos olvidando, o a lo mejor soy yo solo el que se ha olvidado del gobierno anterior, el gobierno autonómico, que era el de Ximo Puig, ¿no? Porque claro, da la sensación de que Carlos Mazón lleva gobernando la Comunidad Autónoma de Valencia, pues no sé, décadas, ¿no? Como Puyol, ¿no? Toda la vida. Y no ha hecho nada. Sí. No, oiga, lleva desde las elecciones municipales y autonómicas que tuvieron lugar en julio de 2023 con un municipio constituido, no lo sé, sería en octubre o en noviembre, por tanto, lleva un año, como mucho, o poco más de un año ahora mismo. Pero claro, allí estuvo un gobierno autonómico del Partido Socialista con Compromís y con algunos, apoyándoles, y nos hemos olvidado de él. Sí. Muchas veces, si me permites, un par de cositas muy rápido sobre la EMET. Todavía estoy esperando las responsabilidades de la EMET en relación con la Filomena que cayó en toda España. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, antiguamente existía el Instituto Nacional de Meteorología, que eran 4 profesionales meteorólogos. Eso se transformó en el año 2006 con la ley de agencias estatales que creó el señor Zapatero, y a partir de aquí lleva un presidente, un consejo rector y una serie de personas puestas a dedo. Ya empezamos mal. Lo dejamos ahí. En relación con las confederaciones hidrográficas, una cantidad importante de millones para limpiar los cauces que no se han ejecutado, y en paralelo se dedican a preservar el medio ambiente. Oiga, que usted no es su misión preservar el medio ambiente, que ya hay otros organismos para eso. Su misión precisamente es encauzar el caudal hídrico, y en este sentido cantidad de ingenieros de caminos estaban clamando contra la falta de respeto que permanentemente se hace a las infraestructuras que ellos han creado, y que luego, por otro lado, dicen, no, pero es que esto es una cosa de la modernidad. ¿Pero qué modernidad? Si hay una presa en Almonacid, un pueblo que se ha salvado, que tiene tiempos romanos, o sea, que es una infraestructura de toda la vida de Dios, las presas y, digamos, las retenciones del caudal hídrico. Que significa huerta del Cid. Bueno, se le ha pinchado el relato a Fernando Grande Marlaska y yo me alegro muchísimo. La Guardia Civil concluye que, oiga, aquí los que dicen que agredieron al presidente, pues no eran de ningún grupo organizado, de ninguna tendencia política, eran vecinos cabreados. Y por cierto, hablando de bulos, porque al presidente y al ministro del Interior solo parece que le gusta hablar de bulos, el coche que salió con la luna de atrás averiada no es el coche del presidente del gobierno, que lo hemos visto por las matrículas. Es una matrícula parecida porque se compraron a la vez probablemente. El uno es blindado, el que usaba el presidente del gobierno, el otro no. Muchos que conocen de estas cosas dicen que con un palo de mocho a un cristal de un coche blindado no le hacen ni un arañazo. Pero bueno, oye, al final resulta que descarrila lo del relato. Vamos a generar un relato que al presidente nos lo han querido pegar, y sale el golfo y dice, estoy bien, gracias, estoy bien. ¿Cómo no vas a estar bien? Si te han tirado un palo de mocho, chaval. La pajarraca que han montado llevando gente del mundo de la lucha contra el terrorismo por la noche en helicóptero a Valencia, nombrando un fiscal especial, anunciando que eso pasaría directamente a la Audiencia Nacional. Pero qué vergüenza. Y la Guardia Civil, pues claro, ha interrogado a los en cuestión, y aparte de que uno tenga un 22 tatuado en el cuello, que significa que le está en ese negocio de hacer tatuajes, pues más relación con la extrema derecha o idea de organización con los palos de los mochos no parece que cuadre. Sánchez se queda sin relato. La Guardia Civil ha dado carpetazo a que fuera un grupo organizado de extrema derecha el que estuviera detrás de los ataques a los reyes, a Carlos Mazón y el propio presidente en Paiporta. En su informe insisten que no han encontrado ningún indicio que apunte en esta línea, pero que a pesar de todo las pesquisas siguen abiertas y no descartan que pueda haber más detenidos vinculados a estas agresiones.
Sánchez y su grupo insistieron precisamente en que fue un grupo orquestado de radicales ultras el que estaba detrás de los ataques en el pueblo asolado por la Dana en Valencia. Había un riesgo real y evidente en la persona del presidente del gobierno, quien incluso ya había recibido un golpe. Una denuncia mediante la cual Sánchez había sido agredido con un palo por la espalda y por eso tuvo que salir escoltado de Paiporta. Hasta el momento los agentes habían puesto el foco en 5 personas, 3 de ellas incluso fueron puestas en libertad. Entonces en Moncloa ya apuntalaron la tesis de que la agresión estaba organizada y que fue premeditada. E incluso desde el propio Ejecutivo y desde Ferraz se difundió un comunicado en el que grupos cercanos a Vox asumían la autoría de los actos. Todos los vídeos e imágenes que corrieron tanto por los medios de comunicación como por las redes sociales ya han sido analizados. Se ha identificado a muchos de los que participaron en la protesta y ninguno con vinculación ultra o de extrema derecha. ¡Qué vergüenza! Destinar dinero público en lugar de las ayudas a producir un relato que alivie al César o al zar Pedro Sánchez. Alberto. No, este señor venía de la India, venía de Bollywood ahí en el Papamóvil y claro, pretendía que le recibieran de la misma manera en Valencia. Pues va a ser que no. Por otro lado, tengo que comentar, Xavier, que me parece mal, por si alguien tiene algún tipo de duda, que la gente se manifieste violentamente, faltaría más. Y me parece normal que se investigue si las personas que hicieron algún acto aquí pues un poco fuera de tono podrían responder a un grupo organizado. Me parece bien, pero una vez concluido de que eran vecinos, y teniendo en cuenta que la naturaleza de estos delitos son perseguibles a instancia de parte, en virtud de una denuncia, creo que lo decente por parte del presidente era retirar todo tipo de denuncia y dejar a esta gente en paz. Luego, en su caso, que pidieran perdón o lo que fuera y que se disculparan por esos comportamientos. Pero vamos, con la que tienen encima estos señores, que encima estén persiguiendo, incluso algunos le pueden llevar a la Audiencia Nacional, me parece una auténtica vergüenza. Y en este país se ha agredido a un presidente del gobierno, acuérdense con Mariano Rajoy, y no hizo absolutamente nada contra ese ciudadano. Cualquiera que viera las imágenes que estuvieron saliendo repetidamente en todos los medios de comunicación, la televisión, de la riada, los muertos, cómo se arrastraban los coches, etcétera, y luego vea lo que ocurrió en aquella, digamos, manifestación no organizada. Yo creo que simplemente se arremolinaron allí para pedir, pues se daría cuenta. Yo creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que aquello era fruto de la indignación, de la desesperación de unas personas que lo han perdido todo, todo. De eso sí que se dieron cuenta, no solo han perdido a seres queridos, hijos, hermanos, padres, sino que es que lo han perdido todo, todo. No saben cómo se van a recuperar. Y es que eso no hay necesidad de movilizarlo nadie. Y 3 días después no había ido nadie por allí. Claro, por supuesto. Estoy diciendo desde que se produce el martes la riada hasta cuando aparecen por allí el sábado, ¿no? Quiero decir... El domingo. El domingo, pues el domingo. Tantos días llenos de lodo, sin comer, sin beber, sin no sé qué. Terrible, ¿no? Pues no hace falta que te organicen, Si yo estoy en esas mismas circunstancias, seguro que salgo allí a manifestarme y por lo menos a que se note mi rabia, ¿no? Por supuesto, también manteniendo que no defiendo que haya actos violentos, ¿no? No, pero es que los actos violentos son consecuencias del ser humano, claro, que sometido a unas tensiones pues reacciona de manera, pues a veces incluso reprochable. Bien. Así es la vida desde mucho antes del padre Cabanillas, el que escribía en 1795, uy, lo que ha sido esto de, uy, la riada, porque entonces ni siquiera la llamaban gota fría, pero producía los mismos efectos. Sí hablaba del Barranco del Pollo, sí hablaba de Paiporta, sí hablaba de todas estas localidades donde moría la gente cuando las aguas se ponían difíciles, ¿no? Bien, eso sí, el Gobierno va a aprovechar que estamos todos pendientes de la Dana para tramitar con urgencia un catálogo de símbolos franquistas. Desde la Moncloa subrayan que el objetivo es que las administraciones públicas lo tengan fácil para identificar y suprimir los elementos de división entre la ciudadanía. Que el portador de mocho esté franquista, no me digan más. Que llevas un tatuaje de un 2 y un 2 en el cuello, nada de tatuador, de falange auténtica o algo por el estilo. Es un delirio, es un delirio.
el delirio del gasto también me preocupa mucho, porque resulta que Sánchez vuelve a batir su propio récord de asesores. Gasta 59 millones haciendo unas leyes que da pena leerlas, porque yo tengo sobrinos de 9 años que las escribirían mejor. Y, oye, y además supera el gasto de José María Aznar, de Mariano Rajoy, de Zapatero. Nada, ningún problema. Entre él y Félix Bolaños tienen 444 asesores. Es que Luis XVI y María Antonieta. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué palacio es este? ¿El Palacio de Versalles o el Palacio de la Moncloa? Y además lo que pasa es que en este momento además es cuando menos funcionarios hay en la Administración General del Estado. Para que la gente lo sepa, entre todos los ministerios, 90.000 personas, menos que el Servicio Madrileño de Salud, unos 92.000 personas, para que vean la dimensión, y muchos ministerios con 150 empleados. Y en ese contexto de debilidad funcionarial brutal, en paralelo se monta una corte de asesores y tal. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues lo que estaba diciendo usted, tradicionalmente las leyes se aprobaban en los respectivos ministerios con criterios técnicos de entrada, y luego ya se iban matizando. Ahora, muchas leyes salen directamente desde Moncloa por esos asesores, que no han trabajado nunca en la administración, desconocen todo y lo hacen de esa manera que decía usted, pues como si estuvieran escribiendo un cuento. Y así salen, claro. Pues sí, yo creo que tenemos que coincidir, ¿verdad, Alberto?, de que la técnica jurídica de este gobierno es deplorable, es decir, errores abundantísimos, rectificaciones, efectivamente luego los jueces cuando tienen que fallar sentencias, pues lógicamente aparecen esos defectos que no se hubieran observado, y es la consecuencia, como acabas de decir, de que en lugar de dejar a los que saben de derecho que las hagan y pedir dictámenes preceptivos, aunque no sean vinculantes, ¿no?, al Consejo de Estado y otros organismos que tienen esa función asesora, pues como muy bien acaba de decir, pues se dejan incluso a Félix Bolaños, que por lo menos es licenciado en Derecho, ¿no? Y don Julián, una cosa publicado ya hace poco en Danaes, que en el último informe del Consejo General del Poder Judicial, hasta julio se había incrementado un 20% más el volumen de pleitos en España respecto al año precedente, siendo ya el país con mayor conflictividad judicial de toda Europa. ¿Eso por qué? Porque nos gustan los pleitos en España, no, porque es que las leyes están fatal hechas y fomentan esa conflictividad y que al final el juez se busque la vida y resuelva lo que pueda. Bueno, cambiamos de tema. Vamos con Víctor Aldama, el gran conseguidor que está en todos los guisos, es el perejil de todas las salsas, que diría una abuela. Aldama resulta que le proponía negocios en Venezuela, tenía la manija de Venezuela. Este es el que cuando le habla Delcy Rodríguez, vicepresidenta entonces de Venezuela, a Víctor le llama Vic, con V, no como el bolígrafo, con V. O sea, la proximidad es tal que el tal Aldama recorre el IBEX proponiéndole a los CEOs del IBEX negocios en Venezuela a través suyo. Nuevo capítulo en las aventuras de Víctor de Aldama, el comisionista. Esta vez, Aldama intentó que empresas del IBEX participaran en proyectos de inversión en Venezuela. Una vez más, utilizando su posición e influencias en el gobierno de España, en el PSOE y en el gobierno venezolano. Aunque el nombre de las empresas no han salido a la luz, lo que sí han hecho es contarle al diario ABC cómo actuaba Víctor de Aldama en 2019, cuando se llevaron a cabo esas reuniones y justo unos meses antes de que Delcy Rodríguez viniera a España. Llamaron en nombre del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para pedirnos que recibiera al tal Aldama, al que yo no conocía de nada. Miré en Google a ver quién era y no había nada. Me sonaba raro, así que lo recibí, pero no en mi despacho. Si te llaman de parte del ministro y te piden que recibas a alguien, lo normal es recibirlo. Según cuenta el CEO de esta empresa, Aldama, llegó mal vestido, con una imagen cutre. Lo único que quería, dice, era proponer negocios en Venezuela. Pero les hizo dudar porque parecía que Aldama no sabía muy bien de lo que hablaba. De hecho, para darse más credibilidad, dice que dijo: te daré más información en enero, cuando venga Delcy. Y esta foto que ven ahora significa mucho para entender la conexión entre Ábalos y Venezuela de la mano de Aldama. En la foto de abajo vemos a Víctor de Aldama reunido con los 4 embajadores europeos del entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en un despacho del centro de Madrid. La imagen de arriba, mismos trajes, mismas corbatas, pero en Ferraz.
y con Ábalos. Fue el propio Aldama quien les llevó hasta él, solo que en esta ocasión no quiso ponerse en la foto. Según José Luis Ábalos, él nunca intermedió para que estas empresas del IBEX recibieran a Aldama, que él no tiene nada que ver en eso. Entonces, la cuestión es, por tanto, si era Aldama quien utilizaba su nombre sin consentimiento o Ábalos miente. Alberto Serrano. Sí, Chávez, siempre identificamos Venezuela y ese régimen con Podemos, Pablo Iglesias, Errejón, Monedero. No, perdón. Venezuela ahora podemos decir que su íntima conexión es con Zapatero y con el PSOE y con este gobierno, por lo que estamos viendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí esto de Aldama, de ir a cara descubierta, tan descarado, ya no es que me parezca que quiera comprometer a esta gente en sus negocietes para tenerlos a todos pillados, sino me da la sensación que por el tono que iba, por lo que ha dicho esta narración, es ojo al que no quiera participar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, que ya ha pasado un paso más y no es que quiera comprometernos, es que si no queréis participar, te pongo con la lista negra. Te he pillado la matrícula. Exacto. Julián. Pues sí, las imágenes que hemos visto son elocuentes. Yo creo que bueno, lo que hagan los partidos políticos, como el PSOE en este caso, que es el que aparece, allá ellos ya tendrán que responder por ello, ¿no? Pero lo que me parece inadmisible de todo punto es que si efectivamente, y parece bastante verosímil, ¿no?, que se haya dirigido a las empresas, claro, no sería el auxiliar administrativo que pone el sello ahí en la recepción, ¿no? Serían los altos ejecutivos, ¿no?, de las empresas del IBEX, que estos altos ejecutivos que tienen canales, que tienen cauces de denuncia, porque están sometidos a organismos supervisores y reguladores. Ya no digo llegar al gobierno, que también tienen cauces para llegar, pero a los reguladores, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, los del IBEX son sociedades cotizadas, tienen gobierno corporativo, tienen normas de gobierno corporativo, tienen protocolos para todo este tipo de cosas, tienen el compliance tan famoso, y que nadie haya dicho nada, nadie hubiera dicho nada, ¿no? Hombre, así está el IBEX, pendiente del BOE y de lo que puedan hacerle desde el BOE. Toda la vida ha sido así. Don Julián, usted lo sabe mejor que yo. Pues entonces que no nos hablen de compliance ni de gobierno corporativo. No, hombre, esto es una patochada. Pero vamos a ver, ¿no es la Fundación La Caixa quien ponía la pasta para lo de la señora tal? Pues la Fundación La Caixa ha hecho cosas dignísimas, pero esta no es una de ellas. ¿No es Reales Seguros quien financiaba tal? Sí, sí, pues, por supuesto, por supuesto. Pues yo tenía una póliza con Reales Seguros, ya no la tengo. ¿Sabe cómo le digo? Bueno, pues ustedes mismos. Iván Redondo fue un asesor de Moncloa, el gran gurú de los primeros años de Sánchez, y este ya alertó en 2001 de que había informes sobre él. Se lo dijo a Ábalos, el presidente lo sabe. El contenido tenía que ver con las actividades empresariales de Ábalos, de su hijo y de Víctor Aldama. Vete tú por dónde. Ya sabemos que Redondo lo sabía y que efectivamente pues el presidente también lo sabía, que luego dicen que no, ¿verdad? Todo esto ya no lo podíamos imaginar todos, ¿no? Que era una patraña todo esto de que no. Bueno, algunas noticias del mundo judicial que tienen que conocer. En primer lugar, el Supremo ha decidido el archivo definitivo de la causa llamada Tsunami por presunto terrorismo de Carles Puigdemont y algunos más de su gobierno. También lo podíamos imaginar, ¿verdad? No vamos a dejar que, que se frague un problema judicial contra este gran aliado estratégico que tiene Sánchez, que es el fugado Puigdemont. Y luego, en segundo lugar, después de producida la vistilla el otro día, el juzgado ha considerado que Eduardo Zaplana debía continuar en libertad condicional porque no estima riesgo de fuga y, contrariamente a lo que defendía la Fiscalía, no tiene que hacer un ingreso inmediato después de que fuera condenado. Sí, lo de Zaplana era lógico. Una persona no ingresa en prisión hasta que no tiene una sentencia firme y él tiene pendiente un recurso de castigación al Supremo, pese al cual la Fiscalía insistía
por razones de alerta social, pero bueno, yo creo que se ha impuesto en este caso lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal por parte del TSJ valenciano y de momento, y no apreciando ese riesgo de fuga, permanece en su casa a la espera de lo que pueda resultar con su recurso de casación. En relación con Ábalos, que ya sabe que yo le llamo el 2, el number 2 de la organización, pues cada vez queda más claro que es una pieza más de algo más amplio y que, por ejemplo, esas maletas, esas no sé cuántas maletas de Delsi con no sé cuántos lingotes de oro, pues eso será para repartir, ¿no? Entonces, ¿quién formaban parte de ese botín? Pues parece ser que el Supremo quiere una pieza sobre esto e investigarlo, porque, hombre, nadie se cree que eso era para este señor Ábalos, el número 2, y para el número 3, eventual, el señor Koldo, si no ahí había más gente implicada. Julián. Bueno, sobre Iván Redondo, claro, te aviso que lo sabe el presidente, pero bueno, vamos a ver si lo primero que tiene que hacer es, si tiene conocimientos de que hay algún indicio supuestamente delictivo, es ponerlo en conocimiento de la justicia y que el Ministerio Fiscal actúe. Que no es nada, que es una suposición. No, pues hombre, el sentido es el opuesto. Él avisaba a Ábalos. Oye, que el presidente lo sabe, ten cuidado, ¿no? Vale, pues claro, así ocurre. Ha tenido todo el tiempo del mundo para hacer sus negocietes, ¿no? O supuestamente sus negocios, ¿no? Pero es que hay que recordar que Iván Redondo, que tenía un cargo público, un empleo público, además de más alto nivel, con la categoría que tenía en Moncloa, está obligado a ponerlo en conocimiento de la justicia, y no lo hizo. Bueno. Último minuto, a velocidad del rayo, vamos a ver una encuesta de Voz Populi sobre si se celebrasen elecciones generales. ¿Qué dice esta encuesta? Pues que el PP obtendría 155 escaños, que el PSOE obtendría 118, que Vox obtendría 36 y que Sumar obtendría 9. Esto, y luego hay cosas pues ya más menudas, ¿no? Así es que lo dejamos aquí, con mi agradecimiento a estos dos señores por sus opiniones y su presencia en el programa, y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Mañana se cumplen 2 semanas de la tragedia de la Dana en Valencia, en Albacete, etcétera, etcétera. Y no se ha producido ninguna dimisión o cese de los técnicos, los políticos y los que no cumplieron con sus responsabilidades de forma adecuada. Eso sí, hay una tensísima relación entre la izquierda y el PP. Seguramente el que pagará la crisis será Mazón y tal vez su ejecutivo también. Ya veremos qué pasa en fecha próxima, el jueves, cuando vaya el Parlamento a las Cortes Valencianas a dar explicaciones. Otros ni siquiera se plantean el hacerlo. Estoy hablando del Partido Socialista, que, bueno, pone cara de bueno Pedro Sánchez y dice que no actuará porque no es el momento contra nadie. Ya habrá un momento para resolver las responsabilidades, pero de momento pues no y tal. Y luego pues el peonaje del Partido Socialista está en producir manifestaciones que reclaman la dimisión de Mazón o en exigir que se tomen medidas de responsabilidad severa sobre el Gobierno de Valencia, pero nada sobre el Gobierno central, sobre el Gobierno de Madrid, que para el Partido Popular es responsable igual de las inacciones, emisiones y errores que se produjeron, pero que no están dispuestos ni siquiera a defender esa tesis en público. Se defiende con la boca pequeña, como con la boca pequeña es con la que se defiende a Mazón. Sí, el Gobierno y el Partido Popular buscan culpables fuera, pero con una diferencia. Carlos Mazón hoy reconoce errores y va a dar explicaciones este jueves en sede parlamentaria. De Teresa Rivera, la otra gran aludida, no hemos escuchado ni un ápice de autocrítica, de, por ejemplo, por qué su número 2 estaba en Colombia o por qué no se alertó sobre el peligro principal, la crecida del Barranco del Pollo. Así, con estas palabras, la defendía hoy Pedro Sánchez. El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras
y necesita menos negacionistas del cambio climático. Como decíamos al principio, Carlos Mazón comparecerá este jueves en las Cortes Valencianas y antes ha admitido posibles errores, dice, en la gestión que hizo su gobierno de la crisis suscitada por la Dana. Así, mientras el PP no pide dimisiones, se limita a decir poco de la gestión de Mazón. No hay ni un solo dirigente del Partido Popular que defienda abiertamente que la gestión de Mazón ha sido correcta. Eso sí, han sido muy elocuentes los que se ponen de perfil, el caso de hoy de Juanma Moreno, presidente andaluz. Sánchez, sin embargo, da su apoyo cerrado a Teresa Rivera, haga o no haga falta, y Teresa Rivera mañana se enfrenta con la mochila de la Dana a ese examen para ser la número 2 de la Unión Europea, y no lo va a tener fácil. Mazón asume que hubo errores. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda, con toda humildad. Estamos obligados todos a repasar los errores que se pudieron cometer. Las peticiones de dimisión del valenciano siguen siendo una constante. Pero a pesar del ruido, sigue reclamando ayuda a Sánchez. 3 días dice que llevan esperando a que les provean de camiones para desatascar las alcantarillas de barro. 2 semanas se cumplen ya del paso de la Dana por Valencia y en Génova siguen tratando de justificar que llegara tarde al comité de crisis por una comida de trabajo. Y tras venir días pidiendo responsabilidades a Teresa Rivera, descartan por ahora pedir dimisiones. Mire, yo creo que no toca ahora eso. Estamos en arrimar el hombro para la reconstrucción. No vamos a contribuir a embarrar la política española. En la misma línea se ha manifestado el presidente Sánchez. Todos somos Estado y todos vamos a una. Todos vamos a una. El gobierno está lo que hay que estar. Posteriormente vendrá el debate político. Quien sin duda cierra filas en torno a la vicepresidente tercera y ministra para la transición ecológica, que se prepara desde el día 29 para su examen de mañana y ser comisaria en Europa. El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras. El presidente ha afirmado ante la prensa que él sí que tuvo ocasión de hablar con Mazón desde el primer momento en que se desató la Dana. Y también la ministra Rivera. Tan pronto como la gente de la Confederación Geográfica del Júcar se dio cuenta que en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas, llamaron al secretario de Estado. El secretario de Estado me avisó y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón. Desde el Partido Popular tratan, no obstante, de complicarle su carrera en la Unión Europea como comisaria. Y así se lo ha pedido personalmente Feijóo al jefe de su grupo, Manfred Weber, a pesar del pacto entre socialistas y populares para apoyarse mutuamente. En el PP esperan que su examen sea complicado porque retrasar su nombramiento le debilita políticamente en un puesto en el que espera estar por lo menos 5 años. Nuevo paquete de ayudas el que ha aprobado hoy el Gobierno por casi 4 millones de euros que va a beneficiar a 400.000 personas. Se trata de un diverso paquete de ayudas que, por una parte, va a ayudar a empresas, a trabajadores, también para el campo y también ayudas específicas para limpiar las calles de lodo. Ya lo han escuchado, Pedro Sánchez hoy ha seguido en esa dinámica de no agredir al contrario para no perjudicarse a sí mismo. Y atención a lo que ha pedido a los españoles. Pide que salgan a aplaudir como lo hicieron también durante la pandemia. Sánchez anuncia un segundo paquete de medidas para hacer frente a la catástrofe que se vive en Valencia. Hemos aprobado un nuevo Real Decreto Ley con 110 medidas adicionales y con una inversión agregada de 3.765 millones de euros. Entre todas las medidas se recupera el Plan Me Cuida, que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de menores y otros familiares. Se ha aprobado también una prestación extraordinaria para autónomos y se ha dado luz verde a un plan de 50 millones para la contratación de personas desempleadas en las zonas afectadas. Se extiende también la figura del ERTE a empresas de los municipios que no están en la lista de damnificados, pero que se han visto afectadas por sus consecuencias. Y ojo, porque el despido va a estar prohibido en aquellas empresas que se hayan beneficiado de estas ayudas. También habrá ayudas para los automóviles. Se han perdido más de 80.000 coches y además muchos de los concesionarios de la zona están inoperativos. El campo también ha sido un sector muy perjudicado. Hay más de 20.000 hectáreas anegadas y se van a destinar 200 millones de euros para las explotaciones que hayan sufrido daños. Sánchez también ha anunciado una partida de 500 millones para retirar el lodo y ha confirmado que el número de militares desplegados en la zona ha pasado de 15.000 a 18.000
8.500. Sin embargo, son muchos los valencianos que aún siguen reclamando ayuda y el despliegue de más efectivos en la zona. Moncloa trata así de poner en marcha ese plan que Sánchez anunció la semana pasada. Ambos paquetes de medidas suman ya 14.300 millones de euros. Sánchez se ha ceñido a anunciar las nuevas ayudas y ha evitado entrar en cuestiones políticas y cargar contra Mazón. Y a pesar de su inacción y respuesta tardía, la última idea del presidente es que los españoles salgan a sus balcones para aplaudir a los servicios de emergencia. Una propuesta recibida con enojo por muchos valencianos que aún siguen buscando a sus familiares desaparecidos. No seré yo el que salve al gobierno de Mazón y al propio Mazón, pero hay que admitir que hay una diferencia sustancial entre él, que admite posibles errores y que va a ir el jueves al Parlamento, a las Cortes Valencianas, y Pedro Sánchez, que no da la cara nunca. Si acaso ya sí, algún día habrá que... Dice que Mazón pagará con una remodelación del gobierno. Eso no va a contener la ira de la izquierda valenciana y española. Mientras, en el Partido Popular, que eso es lo que marca la diferencia de Mazón, no hay nadie que le defienda. Los que más se acercan a un tono de defender a Mazón son los que dicen que bueno, que ahora no es el momento, que hay también otras culpas que se han producido en otras administraciones, sin citarlas. Mazón se bate en clara retirada y hay que recordar que gobierna la Comunidad Valenciana en minoría. La izquierda ya le azuzó con una manifestación en la que se expurgaba a todos aquellos que gritaban cosas contra Sánchez, y esto acaba de empezar. ¿Y acaso en el Partido Popular cuestionan la iniciativa de politizar esto, de añadir más fango al fango que tienen en las calles los valencianos? Los de Feijóo lamentan que Pedro Sánchez no vaya a hablar y a dar la cara en el Congreso, pero tampoco le hacen una crítica demasiado fiera. Sánchez es más duro que nadie, no admite errores en la gestión de su gobierno. Teresa Rivera es un ejemplo a seguir. Tendría que haber más Teresa Rivera, Dios no lo quiera. La cuestión es que dice que él irá al Congreso cuando se trate de sustanciar las responsabilidades que pueda haber tenido su gobierno. No, ya están sustanciadas, Sánchez. Ahora lo que hay que ir allí es explicarlas y contar quiénes y a quiénes hay que cesar o quién tiene que poner el cuello. Sánchez ha defendido a Teresa Rivera, que aún no ha dado la cara con los españoles después de esta catástrofe. No admite ningún error en el Ministerio de la Ribera y la verdad es que se lanza esta cosa absurda y ridícula de decir que lo que deben hacer los españoles es salir con cacerolas al balcón a aplaudir a los señores servidores de la administración pública, sea la que sea, eso sí. La cosa es que ese anuncio, porque las cacerolas salieron en muy buena medida contra el gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia, ese anuncio ha sentado como si cayera vinagre sobre las heridas todavía tiernas de los valencianos en la zona cero de la Dana. Así es, y la Guardia Civil descarta que hubiese una trama ultra después de lo sucedido en Paiporta la semana pasada y descarta de esta manera la tesis sostenida por Moncloa. Interior incluso mandó agentes especializados en atentados e incluso intentó priorizar esta operación respecto a las demás. Los agentes ni siquiera han podido comprobar que Sánchez sufriera una agresión física. Sánchez se queda sin relato. La Guardia Civil ha dado carpetazo a que fuera un grupo organizado de extrema derecha el que estuviera detrás de los ataques a los reyes, a Carlos Mazón y el propio presidente en Paiporta. En su informe insisten que no han encontrado ningún indicio que apunte en esta línea, pero que a pesar de todo las pesquisas siguen abiertas y no descartan que pueda haber más detenidos vinculados a estas agresiones. Sánchez y su grupo insistieron precisamente en que fue un grupo orquestado de radicales ultras el que estaba detrás de los ataques en el pueblo asolado por la Dana en Valencia. Había un riesgo real y evidente en la persona del presidente del gobierno, quien incluso ya había recibido un golpe. Una denuncia mediante la cual Sánchez había sido agredido con un palo por la espalda y por eso tuvo que salir escoltado de Paiporta. Hasta el momento los agentes habían puesto el foco en 5 personas, 3 de ellas incluso fueron puestas en libertad. Entonces en Moncloa ya apuntalaron la tesis de que la agresión estaba organizada y que fue premeditada. E incluso desde el propio Ejecutivo y desde Ferraz se difundió un comunicado en el que grupos cercanos a Vox asumían la autoría de los actos.
Todos los vídeos e imágenes que corrieron tanto por los medios de comunicación como por las redes sociales ya han sido analizados. Se ha identificado a muchos de los que participaron en la protesta y ninguno con vinculación ultra o de extrema derecha. Último escenario del conflicto entre los socialistas y el Partido Popular en Valencia. Amazon en sus redes sociales dice que lleva 3 días esperando que le lleven a Valencia camiones desatascadores del alcantarillado y que no los ha recibido. Respuesta, la que le propina la delegada del Gobierno de Sánchez en Valencia, que asegura haber trasladado ya a otras comunidades esa petición de ayuda y cuestiona que Amazon haga estas reclamaciones en las redes sociales. Y la enésima de las polémicas, ¿debe usarse en Valencia agua embotellada o debe utilizarse agua hervida? El Gobierno central recomienda el agua hervida, el Gobierno valenciano el agua embotellada. Y la verdad es que los expertos han dado mayoritariamente la razón al Gobierno de Valencia, que es preferible, si no hay escasez y se dispone de ella, utilizar agua embotellada en lugar del agua hervida, que bueno, pues es un poco más dudoso a la hora de garantizar la seguridad sanitaria de quien la ingiera. Y en Valencia los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos, que este fin de semana han bajado a 32, mientras que 8 cuerpos siguen todavía sin ser identificados. La cifra de fallecidos está ahora mismo en 214, después de que este fin de semana se encontrase sin vida a 3 de los 4 empresarios valencianos que formaron parte, que participaron en un almuerzo en la localidad de Cheste el día en el que se desató la Dana. En la Albufera es donde se está centrando ahora mismo esa búsqueda de víctimas. Allí se ha pedido reducir el agua del lago para que se facilite la labor a los equipos de emergencia. Las cifras continúan actualizándose a cuentagotas. Según los datos comunicados por el Gobierno en la noche del domingo, se eleva a 222 el número de víctimas mortales confirmadas. La mayoría pertenecen a la Comunidad Valenciana y el resto son de Castilla-La Mancha y Andalucía. De ellos, 195 cuerpos ya han sido identificados y se han entregado 140 a sus familias. Actualmente aún hay 32 expedientes activos por denuncias de desaparición en la provincia de Valencia, 32 personas que no han sido encontradas, aunque todos los esfuerzos se centren en dar con ellos. Y no había noticias de ellos desde el fatídico martes 29 de octubre que quedaran a comer en Chiva hasta ayer, que los equipos de rescate han encontrado los cuerpos sin vida de 3 de los 4 empresarios valencianos, los de Vicente Tarancón, fundador de la marca deportiva Luambi, Miguel Burdeos, fundador del grupo empresarial SPB con marcas como Bosque Verde y Deliplus, y de José Luis Marín, propietario de Colegios Siglo XXI. Del que todavía no hay noticias es de Antonio Noblejas, director general durante más de 15 años de la Escuela de Empresarios EDEM. Antonio aún continúa desaparecido. Poco a poco las labores de limpieza van dando sus frutos, aún queda muchísimo trabajo por delante, mucha gente que lo ha perdido todo y que tiene que empezar de cero. Algunos colegios que han podido han vuelto a abrir sus puertas, las comunicaciones se van recomponiendo poco a poco. De hecho, hoy a las 2 de la tarde se han puesto a la venta billetes para el AVE entre Madrid y Valencia para viajes a partir del próximo jueves 14 de noviembre. Así lo ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de X. La vida tiene que continuar, la vida sigue. Hoy lunes han abierto 47 centros escolares de localidades que han sido zonas afectadas gravemente por la Dana. Han recuperado las clases algunos escolares, que van a ir abriendo otros 50 colegios y en 18 centros se va a tener que trasladar la enseñanza temporalmente a otros institutos y a otros centros y colegios de la comunidad porque están seriamente afectados. Los alumnos contentos por este reencuentro escolar. Bien, porque nuestro colegio al menos está bien, no tiene nada, así que bien, lo único que hoy no hemos hecho materias ni nada. Estábamos preocupados entre nosotros porque decíamos, ¡ay, este que vive en un bajo, ay! Que no hemos hecho de ver este cuaderno, solo hemos hecho 2 fichas, 3, 4 fichas y nada más. No nos gusta estudiar, para mis amigos sí, pero para estudiar no.
Y por si no fuera suficiente el episodio que azotó Valencia hace 2 semanas, se espera que llegue una nueva dana mañana martes que va a volver a afectar al este del país. Las lluvias se van a extender a casi todas las comunidades, aunque descargarán con fuerza en Cataluña y en Baleares. Además, en Aragón y en la Comunidad Valenciana va a haber también alerta por lluvias. El alcalde de Aldaya y en la Comunidad Valenciana no oculta su preocupación y pide no repetir los mismos errores. Estamos en una situación muy complicada porque viene una nueva dana esta semana y en Aldaya estamos absolutamente aterrorizados porque en Aldaya no tenemos compuertas, se arrollaron con la última dana, no podemos cerrar los túneles y tenemos la preocupación importante de que una dana normal pueda provocar unos daños absolutamente terribles. Por tanto, pedimos que se tenga en cuenta a la hora de la ayuda para limpiar el saneamiento de las alcantarillas para evitar que se agrande esa situación y pedimos que nos ayuden sobre todo informándonos. Y si el gobierno de Pedro Sánchez pasará a la historia, bueno, por asuntos como esto, también lo hará por el abultadísimo gasto en asesores a dedo. El presidente ha vuelto a superarse a sí mismo. 59 millones de euros es el gasto de este año en este personal de confianza, que ya cuenta con casi 800 empleados. 800 empleados, aquí lo ven, algo totalmente inédito en lo que llevamos de democracia. Esta cifra supera en 20 millones al mayor desembolso que hizo Rajoy para este tipo de contrataciones allá por el año 2017 y esto supone lo mayor en todos sus años en la Moncloa. El líder popular tenía en 2017 la mitad de asesores que su predecesor y 230 menos. El aumento del gasto en cargos de confianza ha sido una tendencia desde que Pedro Sánchez llegó al poder en la Moncloa. Su mandato ha batido el récord en el número de asesores en nómina. En su último año en el cargo, Rajoy tuvo 391, José Luis Rodríguez Zapatero 267 y José María Aznar 182, casi como los 800 que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. Y en la página internacional tenemos que referirles que la victoria de Donald Trump ha sido tan intensa que ha ganado en los 7 estados considerados estados swing, estados que podían cambiar. Estaban en manos de Biden antiguamente y ahora han sido trascendentales en aupar a Trump a la Casa Blanca. La Cámara de Representantes tendremos que esperar, todavía está pendiente del recuento de algunos condados en diferentes estados, aunque la mayoría republicana está muy cerca ya de ser considerada oficial. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y no se pierdan en Dos Continentes con Sandro Mico. Nosotros les esperamos aquí mañana a la misma hora.